Y el que llegó, llegó. Ok. Bien. Vamos a grabar entonces buenas tardes. Espero que estén todos bien, ¿cierto? Que hayan logrado descansar desde la asignatura anterior. Y ahora tenemos que cambiar el chip un poquito, ¿cierto? Porque vamos a hablar de algo bien interesante. Pero antes de eso, bueno, la clase anterior hicimos nuestro primer trabajo sumativo, ¿cierto? Que era el tema de los contratos. Yo espero, ¿cierto? De aquí al fin de semana, ojalá, ¿cierto? Porque si no se me atrasa mucho el tema, de poder revisarlos. Yo tengo tengo por reglamento una semana de plazo para entregar las notas, los trabajos, ¿ya? Eso para que lo tengan en consideración. Entonces, si alguna vez me demoro más de la cuenta o más de lo que ustedes están acostumbrados, porque efectivamente me tengo que tomar el plazo porque no me queda de otra, ¿ya? Así que yo espero que de aquí al fin de semana yo les pueda subir las notas. En verdad he estado mirándolos porque no los tengo todos, obviamente. Para que ustedes sepan, yo imprimo todos los trabajos, ¿ya? Imprimo uno a uno y voy revisando uno a uno, ¿ya? No hago el trabajo así en la pantalla, no, yo imprimo y voy con lápiz revisando y qué sé yo. Y la nota la van a tener siempre en el intranet ENAC, ¿ya? Ahí es donde las notas efectivamente tienen validez. Las notas que quedan en el aula, ¿cierto? Es una información, ¿cierto?, que pueden ustedes revisar. Pero con respecto a de dónde sacan las notas para los informes finales, es del intranet, ¿ya? Así que ahí queda la nota, para que ustedes lo sepan. Entonces yo les voy a avisar, están listas las notas, le voy a avisar a la Jimena, están listas las notas para que ustedes las puedan revisar en el intranet. Ahí van a estar. Espero que los trabajos ya han estado todos listos. Así que bueno, eso es lo que hicimos la clase pasada. Y esta clase, ¿cierto? Vamos a ver un tema, como les comentaba, que es bastante largo, ¿ya? Originalmente es un tema muy largo, que tiene todo un capítulo especial, precisamente en el Código del Trabajo, y dice relación con las negociaciones colectivas, ¿ya? Es un tema muy relevante, es un tema bien importante. De hecho, hay profesionales que están dedicados exclusivamente a ello, como por ejemplo los abogados, ¿sí? Hay abogados que se dedican exclusivamente al tema de las negociaciones colectivas. De hecho, hay cursos, ¿sí?, de negociación colectiva que puede durar 3 y 4 meses, el mismo tema, ¿ya? Con esto quiero decir que lo que vamos a ver, ¿cierto?, va a ser lo más básico que ustedes tienen que saber, ¿ya? Porque indudablemente que con el tiempo que tenemos, o con las clases que le podemos dedicar a esto, no va a ser suficiente como para que ustedes puedan decir, oye, yo soy experto en esto, no. Van a quedar con una noción general, básica, de qué se trata. ¿Ya? Ese es el objetivo. Pues entonces vamos a comenzar a compartir la pantalla. Esperen un poquito. Bien. ¿Ven, chiquillos, chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Ok. Vamos a ver entonces la negociación colectiva y mira lo que puse ahí, resumen, ¿sí? Porque insisto, esto es bastante más que aquello. Para poder entender, ¿cierto?, lo que es una negociación colectiva, siempre tenemos que entender que la palabra colectiva ya nos está diciendo algo que tiene que ver con que hay muchas personas, ¿cierto?, en la cual podrían estar involucradas en aquello, ¿sí? Una negociación, entonces, son acuerdos, pueden ser conversaciones, ¿cierto?, pueden ser situaciones revisadas por un grupo de personas, ¿sí? Y que podemos tomar decisiones también con respecto a estos acuerdos, ¿ya? Ahí es más o menos cómo uno puede entender lo que significa negociación colectiva. Pero legalmente, ¿cierto? Chiquilla, los micrófonos, por favor. Entonces, para poder entender esto también, tengo que tener un conocimiento antes de aquello, que es cómo es lo contrario a esto, ¿cierto? Entonces, nosotros lo primero que vimos fue el contrato individual, ¿sí? ¿Y qué era un contrato individual, cierto?
es una convención o es un acuerdo, ¿cierto?, por el cual el empleador y el trabajador, ¿cierto?, se obligan recíprocamente el trabajador, ¿cierto?, a prestar servicios bajo subordinación y dependencia, y el empleador a pagar por estos servicios. Entonces ahí vemos claramente, ¿cierto?, que primero es un documento que se firma, ¿cierto? Perdón, primero es un acuerdo entre una persona y otra. Un trabajador con un empleador, ¿cierto? Por supuesto también, ¿cierto?, es un acuerdo que se firma en un documento y que hay obligaciones desde ambas partes. Eso es lo primero que tengo que tener en súper claro. Luego, ¿cierto?, vamos a ver quiénes están sujetos a negociación con respecto a esto, ¿cierto? ¿Quiénes están sujetos? Vale decir quiénes son las personas que efectivamente van a interceder en este tipo de negociaciones. Espérenme un segundito. Entonces, por una parte, tenemos, ¿cierto?, una o varias organizaciones representativas de los trabajadores. Eso es por un lado. O, si es que no lo hay, ¿cierto?, organizaciones representativas, estamos hablando, por ejemplo, de un sindicato, ¿ya? Y si es que no las hay, los representantes debidamente elegidos y autorizados por ellos, ¿cierto? Entonces pueden ser los sindicatos, y al no haber sindicatos, va a haber una comisión, por ejemplo, que va a ser elegida por los trabajadores y autorizados a negociar en nombre de ellos, ¿sí? Por un lado. Y por la otra, podemos tener un empleador o un grupo de empleadores, ¿cierto? O incluso varias organizaciones de empleadores. También podría ser, ¿ya? Entonces ahí tenemos quiénes son los que pueden negociar, los sujetos de negociación. Tenemos que entender entonces, ¿cierto?, de una manera un poco más resumida, qué es el proceso de negociación. Entonces, súper importante, ojo con todo lo que estoy diciendo porque lo van a tener que ocupar en su trabajo formativo de hoy, así que por favor tomen nota. La negociación colectiva, dice, es el proceso de diálogo, ¿sí?, entre los representantes de los trabajadores y el empleador, ¿sí?, con el objeto de llegar a un acuerdo. Eso es básicamente, ¿cierto?, un proceso de diálogo entre empleadores y trabajadores para llegar a un acuerdo. 3 pasos, no más, ¿cierto? Por otro lado, dice, destinado también, este proceso de diálogo, destinado a regular las relaciones laborales entre unos y otros. Y por otro lado también, ¿cierto?, tales como, ¿cuáles son estas regulaciones, ¿cierto?, como las remuneraciones y las condiciones de trabajo. Entonces, es la negociación colectiva, proceso de diálogo entre empleadores y trabajadores, a objeto de llegar a acuerdo para mejorar, ¿cierto?, regular las relaciones laborales con respecto a las remuneraciones y a las condiciones de trabajo. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas, chiquillos? ¿No? Ok. No, profe. Súper. Dentro de esta negociación colectiva debemos entender, ¿cierto?, que hay varios tipos de negociación colectiva. Tipos. No son todas iguales porque va a depender, ¿cierto?, de la realidad que tenga cada empresa. Si es que tiene sindicato, si es que no lo tiene, el tamaño de la empresa, etc. ¿Ya? Vamos a ver entonces cuáles son los tipos. Tenemos entonces el tipo de negociación. Negociación reglada, negociación no reglada, negociación semi-reglada. ¿Ya? Esos son los 3 tipos, en las cuales cada una de estas va a tener una característica distinta. ¿Ya? Por ejemplo,
La negociación reglada, ¿cierto? Y dice reglada y se menciona reglada precisamente porque tiene reglas, ¿sí? Porque tiene reglas. Reglas definidas, ¿cierto? En Código del Trabajo, en el artículo 315, ¿sí? En el Código del Trabajo, la negociación colectiva comienza desde el artículo 303. Del 303 en adelante es todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva. En el artículo 315 es donde menciona la negociación colectiva reglada, ¿ya? Ahí es donde pueden actuar sindicatos y grupos de trabajadores, ¿sí? ¿Por qué habla de y grupos trabajadores? Porque acá este y grupos estamos entendiendo, ¿cierto?, que son personas que adhieren a esta negociación. Es decir, las personas que están en el sindicato son los socios del sindicato, pero dentro de la empresa podría haber trabajadores que no están asociados, pero sí en esta oportunidad se pegan, ¿sí?, a esta negociación. Por eso habla de Profe, y grupos. Dígame. ¿a eso se refiere comisión? ¿A eso se refiere con qué? A comisión. No, bueno, sí, también podría ser una comisión, pero ¿quiénes están o quiénes son los que hacen toda esta negociación con respecto a los sindicatos? Son los directores del sindicato. Y ahí ese directorio habla del presidente, del secretario, a veces el tesorero, etcétera, ¿ya? Y ellos también podrían denominarse como comisión, pero principalmente como directores, ¿ya? Comisión se le podría llamar, por ejemplo, en una empresa donde no tiene sindicato, ¿ya? Donde no tiene sindicato, ahí es una comisión de parte de los trabajadores. No sé si lograste entender la diferencia. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Ahora, también tienen que entender que no necesariamente el sindicato va a estar únicamente en la reglada. También podrían estar en las otras, ¿cierto? En la no reglada y en la semi-reglada también, ¿sí? También nos podemos distribuir. Aquí el tema, ¿cierto? Con respecto al tipo, no es quién negocia, sino cómo se negocia. Ahí hay una diferencia importante. La negociación no reglada, que es la que sigue, ¿cierto? Obviamente es una negociación que no tiene plazos, ¿ya? Que es algo súper relevante con respecto a esto, que son los plazos. Por ejemplo, en una negociación no reglada, ¿cierto? El empleador, si quiere o no quiere, no responde, ¿sí? Va a depender si ellos quieren o no. Nada los obliga a responder con respecto a algo propuesto por el sindicato, por ejemplo. Ahora, si este sindicato lo hizo mediante la dirección del trabajo, ¿cierto? Subiendo los proyectos en la fecha que tenían que hacerlo y todo lo demás, ahí ya estamos hablando de una negociación reglada que la hizo el sindicato. Por lo tanto, en ese caso tiene que ceñirse a las reglas que dice el Código del Trabajo, tanto el sindicato como el empleador. Pero en la no reglada no hay reglas. Por lo tanto, podría incluso cualquiera, aquí dice sindicatos, pero trabajadores en comisión también lo podrían hacer. No hay regla, no hay fecha, no hay un proyecto determinado, el empleador si quiere o no quiere responde, etcétera. ¿Ya? Incluso aquí en esta no reglada, el mismo empleador podría presentar un proyecto. Ellos también podrían presentarlo, no necesariamente el sindicato o los trabajadores. Y la última, ¿cierto?, que es la negociación semi-reglada, que obviamente es una combinación de los dos, ¿sí? Tiene pequeñas reglamentaciones, ¿cierto?, que no necesariamente tienen que estar con todo lo que indica la reglada, pero que sí tiene, y al tener pequeñas indicaciones, deja de ser no reglada. Es como la combinación, ¿cierto?, entre las dos primeras. Y esto se ve en el artículo 314 bis, ¿sí? Tenemos el 314
de la no reglada y el 314 bis de la semi-reglada. Ahora, aquí hay una cosa importante, ¿cierto?, con respecto a la denominación que se le da al escrito, por decirlo de alguna manera. En la negociación reglada, lo que sale o el resultado final de esta negociación se le va a llamar contrato colectivo, ¿cierto? ¿Por qué contrato colectivo? Porque es una convención, porque es un acuerdo que está arreglado, que está normado y que ninguna de las dos posiciones podría desconocer o modificar, ¿ya? Por eso se le llama contrato, al igual como se le llama a lo que vimos en la primera ficha, contrato individual, ¿sí? Está con firma, tiene las condiciones, etcétera, tiene plazos también, ¿cierto? Y la negociación no reglada y la semi-reglada se le va a llamar convenio colectivo. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el convenio podría haber alguna posibilidad de modificación. Luisa, dígame. Profe, cuando dice contrato colectivo, ¿no es lo mismo que negociación colectiva? No, la negociación colectiva es el proceso, ¿sí? Es el Ya. proceso, es como el título de la canción, Ah, ya. ¿ya? Es el Profe, proceso. Sin profe, embargo, el contrato colectivo, ¿cierto?, es el documento final de esta convenio negociación, colectivo, ¿me escucha? ¿sí? El convenio colectivo es para no reglada y semi-reglada. Convenio colectivo es para la no reglada y semi-reglada. Eso es un Ya. convenio colectivo, Le quería hacer otra consulta. ¿sí? El sindicato funciona, por ejemplo, hay empresas que no quieren gente que se sindicalice. Ajá. ¿Es legal eso? O sea, a ver, ¿O eso hay que lo ponerlo que en el no es contrato con legal, el... no, lo que no es legal, ¿cierto?, es que te prohíban sindicalizarte. Eso no es legal, ¿cierto? Que te lo pongan ahí por contrato. Ahora, lo vamos a ver más adelante. Hay algunos puestos, ¿sí?, que efectivamente tienen que ir en el contrato de trabajo, en la cual indique que tú no puedes hacer ninguna especie de negociación o no puedes estar involucrado o participar de negociaciones, como por ejemplo los gerentes, ¿sí? Como por ejemplo las personas que tienen la potestad de contratar o despedir, o los que tienen a cargo personal. A esas personas, puntualmente es un contrato de trabajo, se les puede poner la cláusula de que no pueden negociar colectivamente, ¿ya? Pero eso es un caso especial por el puesto que sustentan. Pero al resto de los trabajadores que no tienen esa condición, legalmente no se les puede prohibir sindicalizarse, legalmente. Ahora, Profe, ¿qué pasa pero en la ¿eso es práctica? obligación? ¿Cómo? ¿Eso es obligación que no puedan Obliga- hacer eso? O sea, por eso te digo, po, legalmente no lo pueden hacer. Legalmente, a ti como administrativo, por ejemplo, no te pueden prohibir sindicalizarte, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque a ver, lo que tiene multa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, es precisamente las prácticas antisindicales. Y una de las prácticas sindicales que regularmente hacen las empresas grandes, por ejemplo, es cuando los sindicatos, ¿cierto?, negocian algo y ganan algo, ¿cierto?, ese mismo beneficio se lo dan a todos los trabajadores que no están sindicalizados. Eso es una práctica antisindical. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo con eso, no te sindicalices porque yo te lo voy a dar igual. ¿Sí? No sé si se entendió la idea. Profe, donde trabajo yo pasa eso. Ellos hicieron nosotros tenemos un convenio colectivo ¿Ya? donde en el fondo prácticamente nos impide formar un sindicato porque no recibimos ningún beneficio. Y en el fondo nos atan de mano a todos porque no podemos hacer un sindicato porque el convenio colectivo y los beneficios que tenemos como empresa son muy buenos. Esa es una práctica antisindical.
¿sí? Aunque tú me estás diciendo, ¿cierto? Los beneficios que recibo son muy buenos, ¿cierto? No te están perjudicando en ningún caso porque los beneficios los estás obteniendo de igual forma, pero sí te están prohibiendo un derecho, ¿cierto?, que tienen los trabajadores a reunirse y a tomar acuerdos, ¿sí? Eso es un derecho, el derecho que te están prohibiendo en el fondo. Ahora, también hay que ponerse, ¿cierto?, en la realidad de las cosas, porque si a mí me están dando todo, ¿cierto?, y no me están perjudicando, probablemente no es tan malo, probablemente, ¿cierto? Ahora, si es que la diferencia fuera muy grande, ¿cierto?, con respecto a las personas que están sindicalizadas versus las que no están, claro, ahí efectivamente yo voy a pensarlo, pues lo voy a ver, ¿no es verdad? De todas maneras, todas las limitaciones, ¿cierto?, que te puedan poner las empresas extra Código del Trabajo, obviamente podrían estar penalizadas, ¿cierto? Cosas que te prohíban hacer. Y que en verdad la ley no te la está prohibiendo, sino que las prohíbe la empresa, ¿ya? Entonces ahí hay que ponerle, digamos, un poquito de paño frío y ver de qué estamos hablando en forma específica, ¿ya? Pero la ley, insisto, la ley castiga, ¿cierto?, a las empresas que tienen prácticas antisindicales. Y estas prácticas antisindicales, por lo regular, las denuncian los mismos sindicatos. ¿Ya? No las denuncian los trabajadores, no, son los mismos sindicatos los que hacen estas denuncias. Bien, entonces para terminar esta ficha, dijimos que negociación colectiva arreglada, su documento final se llama contrato colectivo. Y en la no reglada y la semi-reglada, su documento final se llama convenio colectivo. La diferencia está en que el convenio colectivo podría tener ciertas modificaciones o podría durar menos tiempo de lo que dura un contrato colectivo, que su mínima de duración son 2 años. ¿Sí? Un contrato colectivo es lo mínimo que puede durar, son 2 años. Sigamos. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Nos van a pasar cómo se hace un sindicato, ¿Cómo se conforma un sindicato? ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? No ahora, no hoy día, pero sí lo vamos a ver. ¿Ya? Supongo que me escuchó. Ok. Sí, profe, gracias. Ok. Vamos a ver entonces la negociación colectiva no reglada y la semi-reglada. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, dice que no se ajustan, ¿cierto? O no se sujetan a las normas procesales previstas en la negociación colectiva reglada, ¿sí? Entonces, por lo tanto, aquí no hay normas procesales, eso significa que no hay multas asociadas, ¿sí? Dice, ni dan lugar a los derechos y prerrogativas y obligaciones señaladas en el Código del Trabajo, ¿cierto? Entonces, no tiene normas procesales, es decir, no tiene multas, ¿cierto? No tiene prerrogativas, eso significa que son plazos, ¿sí? Y tampoco tiene obligaciones señaladas en el Código del Trabajo. Hay muy poquitas. Esto estamos hablando de la no reglada y la semi-reglada. Tampoco tiene fuero, mira lo que dice acá, ¿sí? Las personas que negocian, estando en esta forma de negociar, no tienen fuero. No existe derecho a huelga ni tampoco al lockout. El lockout significa cierre de la empresa, ¿sí? Eso significa lockout. El instrumento colectivo resultante se denomina convenio colectivo. ¿Sí? Entonces aquí hay varias cosas importantes, no se ajusta a normas de proceso, ¿cierto? Multas, ¿cierto? No tiene plazos o prerrogativas de plazo, ¿cierto? No tiene obligaciones, no tiene fuero, no existe huelga ni lockout, y su documento final se llama convenio colectivo. La negociación semi-reglada, 314 bis,
tiene ciertas cosas que están indicados en este artículo. Por ejemplo, que deberá tratarse de grupo de 8 o más trabajadores. Esa es la semi-reglada estamos hablando. Que además los trabajadores que representan o que hacen esta comisión tienen que ser un mínimo de 3, ¿cierto? 3 integrantes, ni más de 5. Ahí está el límite también de los que deben negociar o de quienes pueden negociar. Y además dice, elegida por los involucrados en votación secreta, celebrada ante el inspector del trabajo. Entonces, además, esta comisión, ante un inspector del trabajo, y el resto de los trabajadores tiene que votar quiénes nos van a representar. Después dice, la propuesta original solo puede provenir de los trabajadores. ¿Por qué dice eso? Porque la no reglada, ¿cierto?, puede provenir también del empleador. El empleador debe dar respuesta dentro de 15 días corridos. Esa es la respuesta que tiene que dar en la semi-reglada. En la no reglada, no da respuesta. Después dice, la propuesta final del empleador debe ser aprobada por los trabajadores mediante votación secreta, también ante el inspector del trabajo, ¿cierto? Entonces aquí, la semi-reglada, podemos deducir y resumir que hay un ministro de fe con respecto a esto, y es un inspector del trabajo. ¿Ya? Se vota delante del inspector del trabajo para ver quiénes nos van a representar, y también se vota para aceptar o no aceptar, ¿cierto?, lo que respondió el empleador con respecto a lo que estamos negociando. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos la negociación no reglada, ¿cierto? Y dice, no tiene procedimiento fijado por la ley, requiere del acuerdo previo, o sea, solo bastan con que se pongan de acuerdo. La propuesta original puede venir del trabajador o del empleador, ¿cierto? No existe fuero, no existe derecho a lockout, ¿cierto? Y el instrumento colectivo resultante se denomina convenio colectivo. ¿Sí? Profesora, Dígame. disculpe, ¿a qué se refiere cuando no hay fuero? ¿Es solamente para los integrantes de la jefatura o para todos? No, es para el sindicato. En el caso, el fuero precisamente está, el fuero es la protección, ¿cierto? Eso significa que las personas del sindicato, ¿sí?, cuando es negociación reglada, ¿sí?, el sindicato que está negociando, los directores del sindicato que están negociando, no los pueden despedir 10 días antes de, ¿cierto? Y como no estoy segura, son 15 días después de presentado el proyecto. ¿Ya? En ese lapso de tiempo no pueden ser despedidos porque tienen fuero. A eso me refería, si era el fuero a los directores del sindicato o a todos los trabajadores. No, Solamente a la directiva. Solamente a la directiva, exactamente. Sí. ¿Ya? Bien. Ahora, es importante, luego de saber los tipos y cómo funcionan cada uno de estos tipos de negociación, ¿qué van a negociar? ¿Cierto? Es súper importante saberlo, qué cosas. En una ficha más adelante vimos que, ¿cierto?, estas negociaciones o estas conversaciones, el objeto era regular las condiciones de trabajo, las remuneraciones, ¿cierto?, y ciertos beneficios que podrían tener. Entonces, ¿qué se negocia? Lo primero que se negocia y que está en el centro, obviamente, es la estabilidad del empleo, ¿cierto? Ahí podríamos decir, por ejemplo, no sé, que la gente no puede ser despedida arbitrariamente, que tiene que haber a lo mejor una investigación, y de ahí es la inventiva de cada negociador, ¿cierto? La proyección de la empresa, o sea, ¿para dónde va? ¿Sí? Y ahí también interceden los sindicatos. Lo que pasa, chiquillos, es que nosotros como cultura, ¿cierto?, tenemos metido en la cabeza que los sindicatos son malos, ¿sí? Y la verdad es que no son malos.
El objeto del sindicato es ayudar a que la empresa siga funcionando bien. Ahora, lo que sí hace indudablemente es que en la medida que la empresa crezca, también crezcan los trabajadores, ¿cierto? Y que no quede estancada esta situación. Felipe. Felipe, no te escucho. No, parece que se le fue el audio al Felipe. Oiga, maestra, ¿y por qué los sindicatos cobran plata si no debiera ser que les cobren plata a los trabajadores? No, pues eso está arreglado, sí se puede cobrar cuota. Es una cuota la que se cobra. Y eso es para todo lo que hacen los sindicatos. Por ejemplo, cuando, no sé, de parte del sindicato les llegaba una caja de mercadería a todos los trabajadores, o de parte del sindicato para Navidad y para 18 de septiembre les pueden regalar una gift card, o el mismo Sí, sindicato puede hacer regalos para la Navidad. Y todos esos Profesora, dineros son para beneficios de los trabajadores, y es legal que puedan cobrar cuota. hacer una consulta. ¿Y el foro cuánto dura? 10 días antes de que 10 se días fue antes. presentado el proyecto. Lo vamos a Ah, ver en ya. una ficha más adelante. ¿Ya? Es, es que lo que pasa, un profesor me dijo que depende del foro, no sé si era el presidente que tenía 2 años. Ya, pero esto estamos hablando de la negociación. Ah, ya, Estamos ya, ya, hablando ya. de la negociación. Los fueros son distintos. Ok. ¿Ya? Ok. Estamos en el proceso de la negociación. Ok, por otro lado también siempre hablamos del mejoramiento de las condiciones de trabajo, que es obviamente un producto importante a negociar. El fortalecimiento de la organización, recordemos que la organización está compuesta por la empresa y los trabajadores, entonces no es solamente por puro lado. Los beneficios que los trabajadores pudieran tener, ¿cierto? Mejorar, incorporar, etcétera. Y obviamente el aumento de las remuneraciones, ¿sí? Eso es, yo diría que es un caballito de batalla que tienen los sindicatos, por cierto, porque indudablemente que sí, que los beneficios son importantes, ¿cierto? No cabe duda en eso, pero todos los trabajadores trabajan por dinero, ¿por cierto? No todo el mundo trabaja porque le gusta, porque tiene pasión y por cierto, uno trabaja por dinero, ¿por qué? Porque uno de los principios, ¿cierto?, de esto es que tiene que permitir el sustento de una persona o de una familia. Por lo tanto, es relevante el tema de las remuneraciones. Y ahí, ¿qué cosas se podrían negociar? No sé, que es una vez al año, por ejemplo, se aumenten los sueldos dependiendo del IPC, ¿sí? Que una vez al año a lo mejor o cada 2 años sí se entregue un bono especial por algo, etcétera. Todo esto de aumento de remuneraciones tiene que ver directamente con la plata, directamente, ¿cierto? Con plata que le llega al bolsillo de los trabajadores. Incluso dentro de esto muchas veces se negocia también algo que se llama, y que ustedes seguramente han escuchado, el término de conflicto, ¿ya? Y eso es cuando efectivamente terminó el proceso y por este término de conflicto, ¿cierto? Para llegar a acuerdo o parte del acuerdo es que cada trabajador reciba un monto de algo, por ejemplo. ¿Sí? Ok. Sigamos. Pero también tenemos que entender que ya se los había mencionado, hay algunas empresas, perdón, algunas empresas o algunos trabajadores. profe, ¿te faltó una, parece o no? Oh, verdad, tenéis razón, me salté del arbolito, aquí está, gracias. Hay algunas cosas, con esto estábamos hablando, con esta ficha de las cosas que se pueden negociar y qué es lo que se negocia. Sin embargo, hay cosas que no se pueden negociar, ¿cierto? Como cuáles, que tiene que ver con los límites del empleador. O sea, el empleador siempre va a ser el que organice la empresa, el que dirija la empresa y el que la administra, ¿cierto? Esas cosas no van a ser negociables. El empleador va a seguir siendo el empleador, el dueño de la empresa, y va a ser el que dirige y organiza. Eso no lo puede negociar el sindicato, ¿ya? O sea, no podría, por ejemplo, decirle el sindicato,
oiga, de ahora en adelante usted tiene que contratar a estas personas en especial. No lo puede hacer, porque eso es parte de la administración y de la dirección, ¿cierto? Entonces hay cosas como esta exclusivamente que no es negociable. Ahí olvídelo. El sindicato que se quiera meter con eso, claramente hasta lo podrían denunciar porque no se puede hacer. Bien. Y así como hay cosas hay cosas que son negociables, otras que no son negociables, también tenemos que distinguir empresas y personas que no pueden negociar, ¿ya? Como les decía hace un rato, por ejemplo, los contratos de aprendizaje, los contratados para gerente o subgerente, para los cargos de inspección, ¿cierto? O las personas que pueden contratar o despedir personas. Esas personas no pueden negociar, a menos que, ¿cierto?, le pongas una cláusula especial. Tienes que ponerle la cláusula especial y que por lo regular se lo ponen, ¿cierto? Usted no es sujeto de negociación colectiva o este cargo no es sujeto. Entonces, cuando se pone esa cláusula ya no pueden negociar por ningún lado. Profe, Dígame. eso lo quería comentar delante. Lo que pasa es que mi jefe, jefe de sección de caja, obviamente, que es mi jefe directo, y aparte él es segunda llave en el local, y él sí está en el sindicato. Bueno, pero seguramente su contrato no lo dice, pues. Por eso le preguntaba si acaso era como casi obligación que le restrinjan estar en un sindicato con ese cargo. No es, O no, quizá él ascendió después de que ya estaba en el sindicato, no sé. puede ser, y puede ser esa también una alternativa, que haya estado antes, y por eso lo es. Ahora, por lo regular, aunque esta cláusula esté o no esté en el contrato, por lo regular, ¿cierto? Las personas que tienen cierta autoridad frente a otros, no, no es muy cómodo para ellos estar en el sindicato, ¿ya? A menos que la empresa sea súper grande, ¿cierto? Y el hecho de que sea jefe de un área probablemente no reviste mayor importancia en el organigrama de la empresa, ¿cierto? Pero ustedes como empleadores, pónganse desde el otro lado. ¿Qué les parecería a ustedes que el gerente general de ustedes estuviera en el sindicato y además negociara? No, creo que no sería muy bien visto, ¿verdad? Se vería como un Sería muy abuso en poco realidad, ético. Sería poco ético, ¿cierto? No como un sé si abuso Sería porque él ya poco. tiene buenos beneficios, entre comillas. Exactamente, justo. Profe, Tomás, ¿y los jefes de recursos humanos? no pueden, no pueden. Lamentablemente no pueden. Los asistentes de recursos humanos, los administrativos de recursos humanos, probablemente no tienen ningún problema. Pero el jefe Pero, no. profe, una consulta. En, usted dice, usted dice que la gente de recursos humanos, o sea, no los jefes, uno sí puede estar en un sindicato, pero ¿no sería un conflicto de interés manejar las cifras de la empresa perteneciendo a un sindicato? ¿No sospecharían de uno en caso de que el sindicato gane una negociación? Si eres el jefe, sí. Ahora, ojo con eso, Ya, porque ya, una de las cosas que precisamente el sindicato puede pedir son las planillas de remuneraciones y puede pedir los balances también. Así que, y el ya. empleador no se puede negar a entregar esa información. Entonces no es tan determinante que uno pertenezca a recursos humanos. No, No es que po, lo puedan cargar a no, uno. no, no, Ah, no, ya, no, no, para ya. nada, no, para nada. Gracias, Es más, no gracias. sé, esas Esa era cosas, mi consulta. seguramente esas cosas no se las van a pedir a recursos humanos, sino que se las van a pedir al departamento de finanzas o de contabilidad. ¿Ya? Profe, disculpe una consulta. ¿A qué se refiere con las empresas con leyes especiales? Ya, pero es que todavía no he llegado ahí, pues. Ah, chuta, profe, es que estaba leyendo ahí la PPT, sorry. Todavía no he llegado, un momento. Estábamos hablando de las personas que no pueden negociar. Ahora, por otro lado, ¿cierto? Tenemos las empresas que no pueden negociar. Dice empresas con leyes especiales. Regularmente estas empresas son públicas o semipúblicas, ¿ya? Semipúblicas se les llama cuando el Estado ha invertido dinero, ¿cierto?, en los últimos 2 años antes de la negociación,
¿sí? Y las empresas del Estado también que dependen del Ministerio de Defensa, como los carabineros, los, qué sé yo, todos los que tienen que ver el Ministerio de Defensa, ¿cierto? Ellos no pueden negociar. Por ejemplo, ¿quiénes no pueden negociar? Los carabineros, po, porque es una empresa de ¿cómo se llama? Dependiente del Ministerio de Defensa. Algunas otras empresas públicas, privadas que no pueden negociar, podría ser, por ejemplo, las cajas de compensación, ¿sí? Que tampoco, ¿por qué? Porque el Estado pone plata ahí. Entonces, en general, todas las empresas públicas o las empresas privadas que reciban aportes del Estado no pueden negociar. ¿Ya? Ahí también abajo está un poco la explicación del gráfico. Dice, lo que está en rojo tiene prohibición. Lo que está en amarillo, ¿cierto? Puede negociar, pero tiene limitaciones también. Y lo que está en verde es a quienes, digamos, se les permite negociar, que es todo el resto de las personas que trabajan en una empresa. ¿Ya? Ok. Entonces, vamos a ver cómo inicia esto, ¿cierto? Con respecto a la negociación colectiva de la empresa, pero sin instrumento vigente. ¿A qué le llamamos instrumento vigente? ¿Sí? Al contrato colectivo, ¿sí? O a un convenio colectivo también, podría ser. Ese es el documento vigente. Por tanto, una empresa, dice, debe tener un año desde el inicio de sus actividades. Cuando recién la empresa cumple un año, ahí recién podríamos entrar a negociar. Y no antes. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene historia, ¿sí? No podemos partir con una empresa que no tiene historia y que recién está comenzando armando una negociación colectiva. No podemos, porque siempre tenemos que partir desde un convenio vigente. Si no lo tiene, tenemos que esperar, ¿cierto?, que la empresa tenga la antigüedad suficiente para que tenga historia y saber, ¿cierto?, qué cosas son las que tenemos que mejorar o qué cosas son las que podríamos negociar. ¿Ya? Eso es bien importante, ¿eh? Porque de repente las empresas que están recién partiendo, ¿cierto? Y los trabajadores inmediatamente quieren movilizarse, no se puede, ¿cierto? La ley dice que tiene que haber una historia para atrás y la historia es mínimo un año. Ahora bien, ¿cómo sucede entonces el inicio de la negociación cuando existe un instrumento? Es decir, entonces esta empresa tiene mucho más de un año. En el momento o en la fecha que vence el instrumento que está vigente, siempre se debe negociar o comenzar el proceso de la negociación entre 45 días antes del vencimiento y no menos y ni después de 40. Es decir, entonces, entre el día 45 y el día 40, antes de la fecha en la cual, ¿cierto?, vence el instrumento, ahí es donde yo puedo, ¿cierto?, presentar el proyecto de negociación colectiva. ¿Sí? Estos son los plazos que determina la ley. Entonces, repito, cuando aquí estamos parados, ven el puntero, ¿cierto? ¿Ven el puntero que estoy moviendo? Ya. Sí, sí se ve. Entonces, desde el minuto en que el proyecto vence, la fecha de su vencimiento del instrumento que está vigente, ya sea contrato colectivo o convenio colectivo, para presentar uno nuevo, debo hacerlo entre 45 y 40 días antes del vencimiento. ¿Ya? Eso es lo que indica la ley. Vale decir, entre el día 45, 44, 43, 42, 41, 40. Ahí, en esos días yo puedo presentar. No antes ni después.
Eso es lo que dice la ley. ¿Ya? Eso es esto es súper importante, ¿eh? Para que lo tengan así como súper claro. No lo entiendo, jefe. Ah, Profe, ¿cómo no lo va a perdón, entender? profe. ¿Cómo no lo va a entender? Nada que ver. Cuando existe un contrato colectivo en una empresa, un contrato o un convenio colectivo, ¿cierto? Esos contratos o convenios colectivos tienen fecha de vencimiento. Siempre van a tener una fecha de vencimiento, ¿cierto? Imaginemos, no sé si alguien se puede ir al calendario. Profe, Imaginemos, pero eso es para renovar el contrato. no, Y si para te pasan esas, presentar un nuevo proyecto. ya no se ¿Sí? puede seguir con el mismo que estaba. No, porque tiene fecha de vencimiento. Ahora, si es que la empresa con el sindicato acuerda seguir con el mismo, sí se puede. Pero si tú quieres presentar uno nuevo, debes hacerlo 45 días antes que venza. ¿Entendió? Más o menos, profe. ¿Ya qué parte no entendió? Dígame usted, porque voy a repetir lo mismo y a lo mejor no estoy explicándotelo bien. Eso que dice fecha de vencimiento del instrumento, ¿eso es antes que la empresa, digamos, acepte una negociación? No, ¿O es cuando ya la aprobó? no. Vuelvo a insistir. Cuando el sindicato quiere presentar un nuevo proyecto, ¿cierto? O está presentando un nuevo proyecto de convenio o contrato colectivo, ¿cierto? Cuando quiere presentar uno nuevo y ya tiene uno, imaginemos que la empresa tiene un contrato colectivo, ok, tiene un Ya. contrato colectivo, ¿cierto? Y este contrato colectivo, ¿cierto? Vence ahora mañana, 30 de abril, vence mañana, ¿cierto? Y lo quieren cambiar, no quieren seguir con ese, quieren cambiar ese convenio, ¿cierto? Tienen que presentar un nuevo proyecto de convenio, ¿cierto? Pero lo tienen que hacer 45 días para atrás. Es decir, entonces tendrían que haberlo hecho más o menos como en febrero, porque el tema vence mañana. Entonces, para Pero no, incorporar uno Del nuevo, que ya está. sí. pero Para no caduca el anterior. ¿Cómo el anterior? No, pues si usted dice El que el que anterior, ya tenían vencía hoy día, por ejemplo, Sí. y no alcanzaron a hacer una nueva presentación, digamos, En ese quedan tiempo sin podrías, nada. podría haber dos alternativas. O caducó y se quedan sin nada, o como no alcanzaron, dejan vigente el que ya estaba. Le ponen una nueva fecha. ¿Sí? No Pero necesariamente. Dígame. eso es junto con la empresa. Claro, por supuesto, es un acuerdo, pues, lógico. Lógico que es un Ah, acuerdo. ya. ¿Ya? Entonces ahí tienen dos alternativas. Si quieren presentar uno nuevo, ¿cierto? Para presentar uno nuevo y cambiarlo, tienen que hacerlo 45 días antes. Si es y que para renovarlo, no hay que hacer nada. Eso está diciendo. renovar, tú me decís renovar la fecha del que ya está. Sí, renovar el contrato Sí, de que hay. ese mismo, por intermedio del sindicato y la empresa, ese mismo le pueden volver a poner otra fecha. Pero es acuerdo, y eso también este sindicato le va a tener que preguntar a los trabajadores. Oye, ¿quieren que este convenio siga o no? ¿Y qué ¿Cuánto pasa dura si más o menos? ¿Aló? ¿Cuánto tiempo más o menos duran las negociaciones? O sea, los contratos colectivos. 2 años. Eso es lo mínimo. Right. Sí. profe? Y si él, por ejemplo, a toda la directiva se le olvidó que había que renovar el contrato y que existía esa fecha de vencimiento, quedarían y caduca el contrato, quedarían sin sindicato. No, no es que quede sindicato, queda sin contrato colectivo o sin convenio colectivo, pero el sindicato va a seguir existiendo. Lo que dura 2 años es la negociación que se realizó. El documento dura 2 años. Tiene una vigencia de 2 años como mínimo.
Pero el sindicato puede seguir, pues va a depender cuándo fue elegido. Profe, Ujú. ¿y ese documento es donde van específicos los beneficios? Exactamente. Es el Y documento eso es lo que final. eso es lo que Se se renueva negocia. o se Se negocia negocia. nuevamente cada año. Sí, exactamente. ¿A todos les quedó claro? Pero la última Sí, pregunta, profe. pero si ya pasara eso que la directiva se le olvidó, que caducaba tal día, ¿quedan sin beneficio? ¿Se pierden todos los beneficios? O sea, en el peor de los casos sí, en el peor de los casos sí, pero si tenemos un sindicato en la empresa, por lo regular eso no sucede. Por lo regular Quedan no con los sucede. antiguos nomás, po, con los Claro, antiguos beneficios, claro, hasta que se Se vuelvan a alarga la renovar. fecha. exactamente. Es que todo eso va a depender del acuerdo que tomen. Todo eso va a depender del acuerdo que tomen. Además que por otro lado, por ejemplo, si un mismo beneficio se ha venido dando por mucho tiempo en distintos documentos de convenios colectivos, eso queda como, ¿alguien sabe cómo se llama eso, Como no? tácito, Sí, derecho Derecho adquirido. adquirido. Derecho adquirido. Ya es como cuando a ti te pagan un mismo bono por mucho tiempo, después no te lo pueden quitar, porque es un derecho O adquirido. cuando hacen los mismos turnos. Yo tengo un compañero que es viejito y él lleva años trabajando en el mismo turno y ya no se lo pueden cambiar. No, pues un derecho adquirido, justamente. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe, a mí me sí, quedó profe. todo clarito como el agua. Qué bueno. Pero me asalta una duda. ¡Ah, entonces no! No, pero una sola. Dígame. ¿No es cierto que ellos, cuando se vence el contrato, ¿no es cierto? ¿Ya? Se puede pedir la renovación hasta de nuevo mínimo 2 años, ¿no es cierto? Sí. 2 años, Pero después de esa fecha de ya que venció, ¿no se puede presentar un nuevo proyecto? hasta ¿O se tiene Y que 40, no lo, sí o sí renovar el anterior? o sea, eh, si aquí está el plazo, si sí, no pues, lo hiciste 45 o acá, 40 días. si no lo hiciste acá, vas a tener que tomar otra determinación acá, si es que renuevas el que tienes o te quedas sin nada. Ah, perfecto. Ya, ahora sí, sí. Gracias, profe. Ya. ¿Sigo? Ok, Profe, yo tengo una duda. dígame. Bueno, quería que usted me confirmara si efectivamente lo que se quiere negociar siempre son temas referidos a la remuneración, siempre al beneficio de la remuneración. No, no, y también son calidades de vida. Mira, ¿te acuerdas del arbolito que yo les mostré? Mira, Sí, todo eso se puede negociar. ya. Profe, y una última duda. Por ejemplo, existe la negociación no reglada, en donde hasta el mismo empleador puede presentar el proyecto, ¿no es cierto? Sí. Pero igual este convenio termina con un documento final que se llama convenio colectivo. ¿Quién se hace responsable de ese documento si es una negociación no reglada? El empleador queda como documentación de la empresa, el mismo empleador. Y muchas veces, ¿cierto? Lo que hacen, por ejemplo, ese tipo de negociaciones lo podríamos decir que es el proyecto de beneficios. Gracias, profe. Sí. Ok, sigamos. ¿Sigamos? Ok. Bien. Mira, el inicio de la negociación colectiva, ¿cierto? Con respecto al fuero, ¿cierto? Las personas que van a negociar tienen 10 días de fueros antes de presentar el proyecto. ¿Por qué dice eso en la ley? ¿Cierto? Porque podría suceder, ¿cierto?, de que alguien le dijera al empleador, oye, están negociando, entonces no lo pueden despedir. Por eso dice 10 días antes del inicio o de la presentación del proyecto, ¿cierto? Y después de 15 días, ¿cierto?, la respuesta tampoco, ahí están protegidos, ¿ya? Esto estamos hablando del proceso de la negociación, no estamos hablando del fuero sindical, que es otra cosa,
¿Ya? Eso es cuánto tiempo estos están ¿cómo se llama?, protegidos. Aquí, a lo mejor, podría haber una persona, ¿cierto?, que es representante de los trabajadores y no necesariamente, ¿cierto?, es un sindicalista, ¿sí? Entonces esa persona igual tiene que estar protegida. ¿Estamos? Entonces aquí, ojo con eso, no confundir. El representante está protegido 10 días antes del proyecto y hasta los 15 días después de la respuesta. Sí. ¿Ya? Ya. Ok, sigamos ¿Profe? entonces. Dígame. Este como fuero es solamente cuando se está como estipulando el... Solamente para el proceso de la negociación. Independiente la índole de que sea, si es representada o no... Esto es solamente la reglada. ¿De qué Ya, está esa es mi duda. protegido Negociación reglada. esos 10 días? Muchas ¿De qué gracias. está protegido, profe? ¿Cómo? ¿De qué está protegido los 10 días antes y los 15 días después? Fuero, que no lo despidan. Ah, ya. Eso significa el fuero. Pero Después, en la negociación reglada, ¿verdad? en negociación Solo en la reglada. negociación reglada. En Ya. la no reglada y en la semi-reglada no existe el fuero. ¿Ya? Gracias. Sigo. ¿Quiénes pueden tener entonces representación de los trabajadores? Está en el artículo 326. Entonces, la comisión negociadora puede estar representado por, si se trata de un sindicato, la comisión negociadora es del directorio sindical, el presidente, el tesorero, qué sé yo. Si son varios sindicatos, podría ser la comisión integrada por los directorios de todos estos sindicatos. Y si se trata de un grupo, ¿cierto? Deberá elegirse una comisión negociadora. A este grupo, ¿cierto?, se le llama a los trabajadores que no están sindicalizados, ¿cierto? Y ahí, en ese caso, ellos pueden elegir también a un representante o a una comisión negociadora. ¿Ya? Esos son los que pueden representar a los trabajadores. Pues bien, ¿y quién representa a la empresa? ¿Cierto? Porque por un lado tenemos a los trabajadores, ¿cierto?, con su sindicato, o con su negociador, o con su grupo negociador, pero por otro lado, ¿quién representa a la empresa? ¿Cierto? El empleador tiene derecho a ser representado, dice él, hasta por 3 apoderados, ¿sí? Estos apoderados, por lo regular, siempre son gerentes de la empresa, ¿sí? Y después dice que formen parte de la empresa. Por eso estoy hablando que pueden ser los gerentes. El director, el dueño no. Los directores, los gerentes, ¿cierto? Porque tienen que ser parte de la empresa. Entendiéndose también, dice como tal, miembros de sus respectivos directorios o los socios con facultades de administración. Tomás, dígame. Profe, por ejemplo, si no puede ser Tomás, no te escucho. el representante de la empresa, ¿puede ser parte del sindicato también? No, porque estamos hablando de dos partes distintas. Recuerda que los que negocian son por un lado los trabajadores o los sindicatos y por otro lado la empresa. Por lo tanto, los representantes de la empresa no pueden ser los del sindicato, porque son integrantes de la otra parte, de los que están en la vereda del frente. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿por qué usted dice que el dueño no puede ser? No, porque regularmente los dueños no se meten en esto. No, pero si él podría dar su opinión. Es indudable, pues indudable que sí, pues, obvio que sí. Sí. Ahora, obvio que tiene que ser, aquí dice que tiene que ser parte de la empresa, pero ¿qué pasa si el dueño es el gerente general y está contratado? Sí puede, pues. Sí puede, ya. Claro, por eso dice que tiene que ser parte de la empresa, ¿ya? Entonces, entiéndase tan cierto como tales como los miembros de sus respectivos directorios y a los socios con facultades de administración, es decir,
los que efectivamente tienen decisión y están contratados y son parte de. Además, también podrán asistir al desarrollo de las negociaciones hasta 3 asesores por cada parte. Es decir, estos 3 representantes de la empresa podrían tener un abogado para cada uno. Podrían haber hasta 3 abogados también dentro de esta negociación por parte de la empresa. ¿Ya? Entonces, por un lado tenemos quienes van a representar a los trabajadores, que son los sindicatos o la comisión negociadora, y por otro lado tenemos 3 personas que son parte de la empresa y que podían ser hasta 3 abogados también. ¿Ya? Esas son las representaciones con respecto a la negociación. Tenemos también, ¿cierto?, importante saber qué es lo que se debe como mínima cosa, ¿cierto?, mencionar en este documento final. ¿Sí? Es, igual que en el contrato individual de trabajo, individualización de las partes, pero con la nómina de los trabajadores involucrados, firmados en caso de grupos y adherentes. Vuelvo a insistir con lo que era adherentes, son los trabajadores que no están sindicalizados, pero que adhieren al contrato. Entonces, se individualizan las partes y se pone una nómina donde está el nombre de cada una de las personas con su RUT y con la firma de cada uno de ellos, ¿cierto? Porque se entiende que es un documento para hartas personas. No podemos hacer un convenio colectivo con el nombre de cada uno, sino que se adjunta la nómina de quiénes son los que están ahí involucrados. Tiene que tener, obviamente, las cláusulas que se proponen o que se acepten, ¿cierto? El plazo de vigencia del contrato colectivo, del convenio colectivo. Tiene que estar el plazo, ¿cierto? No podemos dejarlo sin plazo, porque entonces eso va a significar que no vamos a poder volver a negociar, ¿cierto? Y la individualización de la comisión negociadora y de su firma, ¿cierto? Además, al pie del documento se ponen los nombres de las personas que negociaron, tanto de la empresa como los representantes de los trabajadores. De esa forma se escritura o son las menciones mínimas que tiene que tener el proyecto de contrato colectivo o de convenio colectivo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las estipulaciones básicas del contrato? ¿Cierto? Que era lo mismo que vimos en la evaluación anterior. En este caso estamos hablando de las estipulaciones mínimas de este tipo de documento. Y por último, ¿cuáles son los efectos de la presentación del proyecto? Una vez que ya se presentó este proyecto, entonces, dice, obligación del empleador y de los trabajadores en negociar en buena fe. Esto se ve en el artículo 387 y 388 del Código del Trabajo. En buena fe significa que yo estoy haciendo las cosas en forma transparente. Es decir, los documentos que se le entregaron al sindicato, como la nómina de remuneraciones, como los balances, son documentos fidedignos. A eso se refiere con buena fe, que yo no estoy haciendo trampas, digamos, con respecto a esta negociación. La obligación del empleador a responder, ¿cierto?, en el caso de la negociación reglada. La no reglada y la semi-reglada tiene 15 días, ¿sí? Pero ojo, tiene 15 días, en la semi-reglada tiene 15 días, pero también podría decir que no, ¿sí? Y en la no reglada, ahí no tiene plazo. Aquí sí, aquí en la reglada tiene. Fuero, dice, con efecto retroactivo, ¿cierto? Por eso estamos hablando de 10 días antes de la presentación del proyecto. A eso se refiere con retroactivo. Y después dice, trabajadores no pueden negociar individualmente y deben permanecer afectos a la negociación colectiva durante todo el proceso, ¿sí? Es decir, no pueden negociar y van a estar mientras dure su contrato y el contrato individual y el contrato colectivo, el convenio colectivo estén vigentes, tiene que estar ahí, no puede hacer una negociación, si es que adhirió a esos documentos y a esa negociación. A menos que el trabajador se vaya, ¿cierto? Y por ABC lo vuelven a contratar,
ahí sí podría ser parte de otro convenio colectivo, cosa que por lo regular no sucede, eso es muy particular. Bien, acabo de terminar con todos los contenidos necesarios y muy básicos que deben saber. ¿Preguntas? ¿Quedaron preguntas en el tintero o no? ¿Quedaron preguntas o no? Profe, la última parte quiere decir que mientras dure el proceso de negociación, el trabajador no puede renunciar al sindicato, ¿cierto? ¿Eso? O sea, no, no puede renunciar al sindicato. Lo que pasa es que por lo regular los sindicatos también tienen cláusulas. Entonces ahí va a depender, digamos, qué es lo que dice el sindicato, pero no puede negociar aparte, no puede meterse en otro convenio colectivo, por ejemplo, porque tiene que estar ahí mientras dure ese. A eso se refiere. Ya, profe, gracias. Porque puede que no esté sindicalizado, ojo. ¿Qué otra pregunta? Profe, si Dígame. para empezar un sindicato o un convenio semi-regulado, tiene que tener semi-regulado. Tiene que tener la firma o sea, ¿cómo lo hacen? ¿Van a la inspección del trabajo y hacen el sindicato? No, es que ahí no necesariamente tiene que haber un sindicato. Ahí basta con que un grupo de trabajadores se organice. Recuerda que el mínimo son 8 trabajadores organizados y los quienes los representen puede ser un mínimo de 3 y un máximo de 5. Sí. ¿Ya? Y eso se hace por votación con un ministro de fe que es el inspector del trabajo. Ya, y ahí tiene que tener, o sea, tiene que firmar la empresa con con los trabajadores o no? No, ahí solo intervienen los trabajadores. En el sindicato igual. En el sindicato, para formar el sindicato, claro, solamente los trabajadores. Es una organización de los trabajadores. Ah, y de ahí empieza a negociar el contrato y todo eso. Exacto. El contrato colectivo. Sí, sí, podría ser, sí. Pero tienen que estar regularizados antes, sí, pues. No pueden llegar y ponerse a hacer algo si es que no están autorizados por los otros trabajadores, autorizados a que los representen. A eso me refiero. ¿Preguntas? No. ¿No? Me parece. Ok. Vamos a continuar entonces con nuestra tarea formativa de esta semana y se las voy a mostrar para que no se compliquen, ¿ya? ¿Por qué? Porque de pronto ustedes se complican más de la cuenta. Lo que tienen que hacer con esto, con todos los contenidos de ahora, es en trabajo virtual van a confeccionar un mapa conceptual de la negociación colectiva. Pero, ¿qué es lo que tiene que responder este mapa conceptual? Esas preguntas que están ahí. Solo esas preguntas. ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Quiénes participan? Las actividades del proceso y qué se negocia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer acá. Y es tan fácil como lo que yo les estoy mostrando. ¿Ya? No se compliquen más de aquello. Si es que lo quieren hacer en un cuaderno, háganlo en un cuaderno y después enfocamos el cuaderno para que no nos compliquemos tanto. Ahora, van a tener por lo menos media hora para hacer el trabajo. Así que entiendo que en media hora ustedes debieran tenerlo terminado. Ya. ¿Ya? Profe, una consulta. Ese mapa conceptual que tiene ahí no está acá. No, obvio no está descargado. No está. No está, se lo estoy mostrando como ejemplo nomás. Pero podemos agregar eso, pues lo arreglada, no arreglada y Aquí, mira, guíate por este mismo mono. Es por eso se lo estoy mostrando, para que no se compliquen. Porque de repente se complican más en buscar el mapa conceptual que en lo que efectivamente tienen que hacer. Sí, pues sí, eso es verdad.
¿Cómo se hace esto? Para el que no sabe, ¿cómo se hace? Me voy a insertar, ¿sí? Formas, pincho este cuadradito que está con letras, porque con ese cuadradito yo puedo escribir. Lo pincho, me posiciono y queda inmediatamente listo para yo escribir. ¿Vieron? ¿Lo vieron o no? Está el cuadro, profe. Sí, profe, sí. Ya, perfecto, ok. Listo. Vamos a dejar de compartir entonces este con mapa conceptual maravilloso que yo les confeccioné. Y vamos a hacer los equipos de trabajo para que respondan las preguntas que dice el trabajo formativo, no otras, ya, para que no se dispersen tanto. Bien, vamos entonces y van a tener el tiempo de trabajo que van a ser 30 minutos, exactamente porque son las 14:28 y esta sesión termina a las 15:20. Entonces van a tener 30 minutos para que después lo podamos mostrar. Vamos, chiquillos, únanse a los equipos de trabajo. Profe, ¿puedo trabajar con mi equipo? Únanse al equipo que fue designado. Ya, chiquillas, estamos a la espera entonces de que compartan el trabajo. Mientras tanto, se preparan ustedes, llegan los demás compañeros. Aula, Ah, eso estoy ¿qué estoy haciendo? tratando de compartir. Ya, no te iba a decir si querías leer la mitad, pues yo leo la mitad y tú la mitad. Ya, sí puede ser. Po. Tarea, cuestionario, foro, Si no, tendría que mostrar la pantalla nomás con el celular. Es que lo tengo en el computador, pero estoy conectada al celu. Profesora, Sí. la próxima prueba que va a ser de esto, me imagino, va a ser como la vez pasada, en grupo, en clase. No tengo la certeza de cuál es la evaluación que viene, pero cuando son trabajos escritos son en equipos, ¿ya? Son en grupo. Y cuando son individuales son cuestionarios. Ok, muchas gracias. Pero esa evaluación ya sería a fin de mes, ¿cierto? Déjame revisarlo, no les puedo indicar porque como les dije en la oportunidad, esta materia, todo esto se incorporó en febrero. Entonces yo a estas alturas la verdad es que no tengo la memoria exacta de qué es lo que es ni cuándo, ¿ya? Así que déjenme revisarlo y se lo mando a través de la Jimena y les cuento cuándo es. Gracias, profe. Por nada. Ya, Luisa, ahí estoy compartiendo yo. Ya, al tiro, dejen que estaba viendo si voy a tomarle una foto. Ya, hoy no veo nada, estoy más ciega. Ya, profe, voy a empezar. Ya, dice, ¿qué es? Espérenme, profe, un poquito. Y ahora sí. ¿Qué es? Es un mecanismo fundamental del diálogo social entre empleadores y organizaciones de trabajadores. ¿Para qué sirve? Para establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado. ¿Quiénes participan? Uno o más empleadores o una o más organizaciones de empleadores. Una organización de trabajadores. ¿Qué se negocia? Se negocian las condiciones comunes de trabajo, intereses en común de las partes que afecten las relaciones mutuas, remuneraciones u otros beneficios en especies o en dinero. Actividades del proceso: iniciar con la elaboración de una propuesta por parte del sindicato, la cual representa a él o los empleadores. Seguido de un proceso de negociación, finalmente la firma del convenio.
Súper bien. Lo que sí, ahí lo único que te faltó que podrían agregarlo, donde dice que es un mecanismo, agregarle un cuadrito más abajo y ponerle cuáles son los tipos de negociaciones. ¿Ya? Ah, pucha, ya lo habíamos subido al aula. Bueno, pero ahí eso es lo que les había faltado de todas maneras. Pero bien, chiquillas, buen trabajo. Súper bien. Gracias, profe. Hay que compartir. Gracias, profe. Bien, ¿quién sigue? Profe, nosotros. Vamos, Katie. Kate. Todos tienen problemas con mi nombre. La Vale va a compartir la pantalla. Ok. Un segundito, estamos arreglando lo técnico. Yo pensé que se estaba pintando. Profe, Dígame. ¿usted no está estresada de las clases virtuales? Es que nosotros somos mayores, pero yo lo veo por los profesores de mi hija que, uy, yo no sé cómo no se vuelven locos. Es Porque que esto habla de- estresa. Del celu, usted me puede aceptar porque le estoy volviendo a pedir que me deje entrar, pero desde el compu. ¿Aparezco? ¿Quieres que haga algo yo? No, lo que pasa es que estoy intentando entrar, pero desde el computador. ¿Ya? No sé si le aparece una solicitud como para entrar. Lo que pasa es que yo no tengo solicitud para entrar. Lo tengo abierto. De acuerdo, qué raro, no me carga. No, Kate, hay un pequeño problema técnico. No sé si otro quiere presentar antes, por mientras que arreglamos esto. ¿Otro grupo? ¿Quién quiere presentar mientras las chiquillas lo arreglan? ¿O elijo yo? No sé si la Rocío podrá, que nosotros lo hicimos, pero la Rocío tenía el computador. ¿Rocío? Lo comparto al tiro. Ok. Nosotros vamos a hacerlo, ¿eh? Oye, vale, pero igual le podéis dar un pantallazo desde tu celular y compartir la pura foto, po. Ya, ahí estamos. ¿Lo grabé? Listo. Vamos, chiquillas. Raúl, a ver, dale tú. Sí, ya, a ver. La negociación colectiva, ¿qué es? Es el proceso de diálogo que se hace entre los trabajadores y el empleador para llegar a un acuerdo. ¿Para qué es? Para mejorar los derechos de los trabajadores. ¿Quiénes participan? Uno o más empleadores o una o más organizaciones de empleadores o trabajadores. Actividades del proceso. Según este tipo de negociación, hay 3 tipos. Negociación reglada, tiene reglas definidas en el código 315 del artículo. No reglada, no se ajusta a las normas señaladas en el código del trabajo, no hay fuero, no hay derecho a huelga. Semi-regladas. Es una combinación de las dos anteriores, tiene pequeñas reglas y también se da. Tenéis que subirla un poquito. Y también se da. Después dice, ¿qué se negocia? Las remuneraciones, mejoramiento de condiciones de trabajo, beneficios, estabilidad, empleo. Ya, Eso ok. es lo que El convenio colectivo era abajo, el convenio colectivo. Ahí está. Ahí está. Se da convenio colectivo. Ya, y también se da un convenio colectivo. Ya, sí, lo podríamos mencionar así. Aquí, chiquillos, está bien, ¿cierto? Pero ahí tienen una pequeña confusión con respecto, dice, a las actividades del proceso, ¿cierto? Si yo hablo de actividades, es qué es lo que hago dentro del proceso, ¿sí? Independiente del tipo de negociación.
Entonces, el tipo de negociación tendría que llevar un apartado aparte, ¿cierto? O quizás al lado del cuadrado verde podrían haberle puesto lo mismo, reglada, no reglada, semi-reglada. Pero con respecto a las actividades, si bien es cierto, va a depender del tipo de negociación que tenga, hay un proceso estándar, ¿cierto? Que es la presentación del proyecto, ¿cierto? El proceso mismo de la negociación, y por último, ¿cierto?, la aceptación del proyecto presentado. ¿Sí? Eso es como la actividad general del proceso de la negociación, ¿ya? Y depende de cada uno de los tipos, podría tener un proceso que no es distinto, sino que tiene características que unos tienen y otros no tienen. Pero en términos generales, todos comienzan, ¿cierto?, con la presentación de un proyecto, con la negociación del proyecto y finalizando, ¿cierto?, con un convenio colectivo o con un contrato colectivo. ¿Ya? No sé si les quedó claro ahí la explicación. Sí, profe. Ok, listo. Modifíquenlo un poquito, ¿cierto? Y después lo suben al aula virtual. Listo, deje de compartir. Muchísimas gracias. Las Profe, chiquillas que... listo. Ya, Valeria, dale. ¿Se puede? ¿Se ve? Bingo, sí, claramente. Sí. Vamos. Ya, vale, bájalo un poquito. Ya, dice. Aquí también hicimos lo mismo con los chiquillos que, bueno, la actividad del proceso. Ya, ¿qué es? Es un proceso de diálogo entre representante y trabajador. ¿Para qué es? Es un diálogo destinado a regular las relaciones laborales con respecto a las remuneraciones, condiciones y acuerdos del trabajo. ¿Quiénes participan? Pueden participar una o varias organizaciones representativas o trabajadores debidamente elegidos. La actividad del proceso es pucha, ahí ya me dio lata. La negociación reglada, que tiene reglas definidas con el proceso y su documento final es un contrato colectivo. La negociación no reglada no requiere acuerdo previo ni normas procesales. La negociación semi-reglada pueden ser partícipe 8 o más trabajadores, representante menos de 3 y no más de 5. ¿Y qué se negocia? Estabilidad del empleo, proyección de la empresa, beneficios, aumento de remuneración, fortalecimiento organizacional, mejoramiento de las condiciones de trabajo. Ya. Misma Nos pasó lo explicación, mismo que, claro, que el compañero. el equipo anterior, ¿cierto? Las actividades del proceso son las actividades mismas que se llevan a cabo. Sin embargo, lo que ustedes pusieron ahí son los tipos, ¿cierto? Que debiera estar como aparte, donde dice que es, ¿cierto? Con una flecha de forma horizontal, ahí debieran estar los tipos, ¿ya? Profe, disculpe, entonces no entiendo cuál sería la actividad del proceso. La actividad del proceso es la que definí con el equipo anterior. La actividad A mí me es, faltaron las dos primero, últimas, profe. ¿cómo? Que la presentación del proyecto y me faltaron las dos últimas. ¿Qué dijo? Claro, está bien. Lo que pasa es que si tú pones negociación reglada, no reglada y semi-reglada, eso habla de los tipos, ciertos tipos de negociación. Pero cuando yo hablo de actividades del proceso, hablo del proceso mismo. Es decir, la actividad número 1 del proceso es la presentación del proyecto. Después viene, ¿cierto?, todo lo que es el acuerdo, las conversaciones del proyecto, y por último termina con un convenio colectivo o con un contrato colectivo. Eso es en general las actividades del proceso. Indudablemente que dependiendo del tipo de negociación, podrían haber procesos intermedios o plazos o características distintas. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Por nada. Deje de compartir, hija.
Sí, profe, en eso estoy. Pero me fui. En el mismo lugar donde compartiste, ahora dice dejar de compartir. Arriba de la pantalla te sale una letra en rojo y otra en verde. Lo que pasa una es que roja. se me achicó la pantalla, me aparecen solo 3 personas y no sé cómo volver a agrandarla. ¿Me entiendes? A ver, debe haber un lugar donde dice vista galería. Debe haber unos puntitos arriba en el ángulo superior derecho y debiera haber ahí donde dice vista galería. O también puede haber un rectángulo azul que tú lo pinchas Me y te aparece, puede abrir. sí, me dice mostrar video en cuadrícula, mostrar video a una pura persona, no lo puedo agrandar, qué terrible, Dios. En cuadrícula. Pon en Pero cuadrícula. vale, arriba de la pantalla siempre salen unas letras verdes y unas rojas. Miren, les voy a mandar una foto al grupo. A lo mejor ahí te resulta, si apretáis el rojo se sale. Es que si tiene la pantalla chica, capaz que no lo vea. Y si algo, sí. No, se sigue viendo la misma pantalla. Profe, ¿y usted no puede poner ahí así como dejar de compartir? No sé, a ver, espérate, déjame ver si puedo ver. No. Ocultar panel, solicitar control remoto, detener la compartición del participante. A ver. Ahí está, yo lo detuve. Ahí sí, profe. Ya, ahora Gracias, sí. profe. Ya, yo lo pude hacer. No sabía que lo podía hacer. Mira, todos los días se aprende algo. Buena. Ya, cuando alguien quede pegado, ya sé que lo puedo tirar para afuera. Fantástico. Bien. ¿Quién más sigue? ¿A quién le falta? ¿La Dana Scarlett? ¿Estabas en algún equipo que presentaron? No, profe, estoy con la Fernanda Irribarra y la Javiera, no me acuerdo el apellido. Ya, vamos, Profe, presente. pero es que nosotros lo hicimos de otra manera. ¿Cómo? Ahí lo va a ver cuando se lo presente. Vamos, dele. Ya, espérame. Todos los caminos llegan a Roma. Así dicen. Nunca he ido, pero... Ya. Profe. Súbelo un poco porque vemos solamente negociación colectiva. Ya, mire, profe, que nosotros respondimos las preguntas ahí y aparte estábamos haciendo aquí el mapa conceptual con la información de arriba. Ya, a ver, pero muéstrame el mapa. ¿Qué es lo que hicieron con el mapa? Ya, le pusiste. Pusimos negociación colectiva. Abajo colocamos que se divide en reglada, no reglada y semi-reglada. Pusimos que es un proceso de negociación entre los representantes de los trabajadores y empleadores para llegar a un mutuo acuerdo que beneficie a los colaboradores. Y así se hablará de aumento de remuneraciones, beneficios, fortalecimiento de la organización, estabilidad de empleo, proyección de la empresa y mejoramiento de las condiciones de trabajo. Ok, ¿qué le falta ahí al cuadrado? Lo único que le falta es una pura pregunta la que le está faltando. Los tipos de negociaciones. Las actividades del proceso. ¿Ya? ¿Y qué respondiste en palabras? Bájalo. Pusimos que es el proceso de diálogo entre los representantes de los trabajadores, ahí me comí una palabra, y el empleador con el objeto de llegar a un acuerdo. ¿Para qué? Destinado a regular las relaciones laborales entre unos y otros, tales como remuneraciones y condiciones de trabajo. ¿Quiénes participan? En ello participan los colaboradores, sindicatos, dependiendo de la empresa, y grupos adherentes. Actividades del proceso: negociación arreglada, negociación no arreglada y la negociación semi-arreglada, las cuales son más usadas para establecer las condiciones de trabajo y remuneraciones. Y ahí en qué se negocia colocamos lo mismo de abajo: aumento de remuneraciones, beneficios, fortalecimiento de la organización, estabilidad de empleo, proyección de empresa y mejoramiento de las condiciones de trabajo.
Ya, mismo tema con respecto a los otros equipos. Donde dice actividad del proceso, es la actividad, que es lo que se hace, ¿cierto? Porque lo que tú pusiste ahí son los tipos, ¿sí? Los tipos, y la palabra es reglada, no arreglada, ¿ya? Porque eso suena como trucho, ¿cierto? Como negociación arreglada, es como medio trucho. Es reglada, que tiene reglas, ¿ya? A eso se refiere. Si me corrijan la palabra ahí, porque no es arreglada. ¿Ya? Primero. Ya, profe, vamos a corregir Segundo, el lo que trabajo. pusieron ahí, insisto, son los tipos. La actividad del proceso tiene que ver, ¿cierto?, qué es lo que se hace en este proceso. Presentación del proyecto, conversaciones de negociación y termina con la firma de un contrato o un convenio colectivo. ¿Ya? Eso lo tienen Ya, que profe. modificar antes de subirlo al aula virtual. Ya, profe. Ya, linda. Gracias. ¿Y aquí cómo dejo de compartir? Listo. Está afuera. ¿Quién Profe, lo falta? último es la firma del contrato que se llega a acuerdo. Firma del convenio o del contrato colectivo. Sí, ahí termina. La Luisa se ríe, no sé por qué. Ya, ¿quién falta? Yo. Sí, ahora ya sé cómo lo he hecho para afuera, así que ya, pescado. Listo, estamos listos. Ya, vamos. Ya, profe. Ya, Jimena. Eso sí, lo tengo del computador. No lo tengo aquí por cómo presentarlo, pero si quiere lo voy mostrando por el... Ya, te voy a poner vista de la planta entonces. ¿Ya? Sí, por favor, profe. Ya, dele, hable. Ya. Ay. Ahí sí. Es que como lo hice, no como el formato específico de hacer los mapas, lo hice uno por uno. Puro Ya. cuadrito. Ya, profe. Ya. Le puse título, sí, pero le voy No, a está presentar bien. solamente Tiene que tener título. la negociación colectiva. ¿Qué es? La negociación colectiva es un proceso voluntario que se lleva adelante entre asociaciones de trabajadores y asociaciones de empleadores. ¿Para qué? Con el objetivo de establecer condiciones comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado de acuerdo con las normas de la ley establece. ¿Qué participan? La presentación de la empresa. El empleador tendrá el derecho a ser presentado en la negociación hasta por 3 apoderados que afirmen parte de la empresa. La presentación de los colaboradores. Se presenta en un sindicato la comisión negociadora. Es el director sindical. Varios sindicatos, la comisión está integrada por los directorios de todos ellos. Se trata de un grupo que deberá elegirse una comisión negociada. Actividades del proceso. Los representantes de los trabajadores y empleadores. El objetivo es de llegar a un acuerdo. El otro es destinado a regular las relaciones laborales entre uno de ellos, tales como remuneraciones y condiciones de trabajo. ¿Qué se negocia? Proyección de la empresa, mejoramiento y condiciones de trabajo, el aumento de remuneraciones y beneficios y el fortalecimiento de la organización. Ya, ok. Ahí en las actividades del proceso estamos bien, lo definiste un poco mejor, ¿cierto? Lo arreglaste un poco mejor. Sí. Podríamos, ¿cierto? Ahí, súbelo un poquito para poder mirarlo bien. En la parte de las actividades. Actividades del proceso. Ahí. ¿Viste que déjalo quieto? Ahí estamos ok. Dice que las actividades dice, los representantes de los trabajadores del empleador a objeto de llegar a acuerdo. Entonces, ahí con respecto a las actividades me estás hablando de los representantes. Entonces, por ahí como que no concuerda mucho, ¿cierto? Después dice, destinado a regular las relaciones laborales.
esto que está aquí está confundido con lo por qué. Entonces, lo mismo que la otra grupo. Las actividades tienen que ver, ¿cierto?, del proceso, qué es lo que se hace en el proceso. Vuelvo a insistir, presentación del proyecto, discusión y acuerdo del proyecto, y finaliza, ¿cierto?, con un contrato o un convenio colectivo firmado por ambas partes. Ah, ya, ok, profesor. Ya, eso es lo único que tendrías que modificar, hija. Pero está bien. Súper. Bueno, muchas gracias, profesora, por su opinión. Pues nada. ¿Quién falta? Parece que estamos todos, ¿o no? ¿O alguien falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿La Javiera habló su equipo? Sí, profe, era con Dana. Ok. ¿El Ignacio? Ignacio Jesús, ¿estás? Profe, era con la Jime. Ya, muy bien. Igual que la dicta- La Carolina Paz. Entiendo que los que están acá todos ya expusieron. ¿Alguien no ha expuesto? Guillermo. Yo ya habló a mi grupo con Ok, Valeria. muy bien. Emilio Antonio. Parece que ya todos expusieron, porque tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Y 21... Sí, ya me parece que todos expusieron. Bueno, estamos listos entonces, chiquillos, ¿cierto? Hoy día, para cerrar, ¿cierto? Vimos el proceso de negociación, vimos el proceso en general, vimos los tipos de negociación, ¿cierto? Vimos cuáles eran los objetivos, vimos quiénes podían negociar, quiénes no podían negociar, vimos las cosas que se podían negociar y las que no se podían negociar, ¿cierto? Vimos también que habían plazos importantes, ¿cierto? Y también una diferenciación que la negociación reglada es la que tiene, obviamente, como dice la palabra, mucho más reglas, y que está todo dentro del Código del Trabajo también, y que hay plazos, que eso es lo más importante con respecto a la reglada, que todo tiene plazo. ¿Y qué otra cosa vimos finalmente? Nada, el nombre, ¿cierto? Que cuando es una negociación reglada, al documento final de acuerdo se le llama contrato colectivo, y cuando es no reglada y semi-reglada se le llama convenio colectivo. ¿Bien? Perfecto. Paula, dígame. La lista. Profe, esto todo tiene que ver, se rige todo por el Código del Trabajo. Sí, claro. No es que la empresa tenga como su regla. No, lo único que está alejado de eso, ¿cierto? Es la no reglada. Es la única. Las otras sí. Ay, esperemos un poquito que esta cuestión se me salió. ¿Va a pasar la lista ahora, profe? Sí, mejor, ahora en este minuto. Profe, si tuviera que responder, por ejemplo, no sé, en una prueba formativa, por así decirlo, con alternativa, y usted nos preguntara cuáles son las actividades del proceso, uno podría seleccionar o redactar, por así decirlo, tiene que ver con lo que se hace en el proceso de negociación, y tiene 3 ítems, por ejemplo, lo que significa presentación del proyecto, diálogo en el que se genera una discusión o acuerdo, y finalización con la firma del convenio. Eso es una actividad general, claro que sí. A menos que yo te pregunte cuál es la actividad del proceso en una regla, ¿cómo se llama? En una negociación reglada. Ah, ya, profe, muchas Ahí gracias. cambia. Ahora sí ¿cierto? entendí. Ya, ok. Sí, muchas gracias. Emilio Aguilera. ¿Emilio? Profe, el Emilio está presente, pero está en la calle, parece. Algo así aviso por el grupo. Javiera profe, me dice que tengo que Álvarez. salir. Javiera Álvarez. Presente. La Dana Carreño también está Presente, profe. Emiliana Cagagnola. No está la Milena.
Raúl Chicao, Presente. Maximiliano Cifuentes, Milagros Córdoba, Yanice Díaz, Saray Díaz, William Gallardo, Carolina Gárate, Presente, profe. Karen Gatica, Presente. Alejandra Gutiérrez, Tomás Ormazábal, Presente. Presente. Millaray Inostroza, Patricia Inostroza, Fernanda Irribarra, Presente, profe. Christopher Lillo, Bárbara Mena, Victoria Moreno, Presente. Constanza Muñoz, Presente, profe. Camila Muñoz, Ignacio estaba, Vial Ignacio. Tamara Pérez, Presente. Rocío Quintanilla, Presente. Felipe Rodríguez, también estaba. María Isabel Rojo, Key Román, también está. Luisa Salinas, también estaba. La Paula Urra, también estaba. Aquí estoy. La otra, sí. Guillermo Urrutia, Presente, profe. Valeria Vergara Presente. y Jimena. Listo. Presente, profesora. Los que no respondieron, los que no participaron hoy: Milena Cavagnola, Maximiliano Cifuentes, Milagro Córdoba, Yanis Díaz, Saray Díaz, William Gallardo, Alejandra Gutiérrez, Millaray Nostroza, Patricia Nostroza, Christopher Lillo, Bárbara Mena, Camila Muñoz, y por último, María Isabel Rojo. Listo, dejamos de compartir entonces, estamos listos, perfecto. Ya, chiquillos, voy a revisar lo que alguien me preguntó, que no me acuerdo quién, que quería saber la fecha de la próxima evaluación y de qué se trataba. Lo voy a revisar en el aula, ¿cierto? Porque seguramente ustedes no lo tienen disponible, no se los muestran, y se lo voy a comentar a Jimena para que les pase la información. ¿Ya? Listo, mis niños, que estén súper bien, cuídense mucho, que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Igual a usted. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, Que estén bien.